Muy buenas noches, una semana más estamos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados, en la avenida de Maisonave, en Alicante. Y desde aquí saben ustedes que tratamos de hablar de temas jurídicos que a ustedes les pueden interesar. Bueno, pues ¿quién de ustedes no se ha visto inmerso a lo mejor en un proceso de divorcio de usted o de algún familiar? La cosa se complica si hay malos tratos de por medio. Hoy queríamos relacionar estos dos conceptos y ver de qué forma interactúan uno con otro cuando hay un proceso de divorcio. Lo vamos a hacer en primer lugar con Cecilia Santangelo, abogada de este despacho. ¿Qué tal? Hola, buenas Cecilia. noches, Anabel. Buenas noches. En primer lugar, vamos a comenzar hablando, si te parece, de malos tratos. ¿Dónde se pueden denunciar y cómo se redacta esta denuncia? Porque creo que hay muchas mujeres que no saben todas las herramientas que tienen a su alcance cuando están siendo víctimas de malos tratos. Sí, te doy toda la razón, la verdad, y me gustaría que los telespectadores que lo vieran supieran, ¿no? La denuncia se puede presentar en la comisaría de policía. Es conveniente presentarla con un abogado. ¿Por qué? Porque al día siguiente se van a celebrar unas diligencias urgentes, en las cuales va a ser necesaria la presencia de abogado. Entonces, bueno, ya recomendamos nosotros que ya se haga con abogado. ¿Qué va a pasar? Pues, como te digo, al día siguiente se celebran unas diligencias urgentes y la denuncia se puede presentar de forma escrita o de forma verbal en la comisaría de policía. Lo fundamental que nosotros recomendamos es si hay testigos que se aporten a la denuncia, pero no que se aporten de manera escrita diciendo que ha estado, no, que acompañen en la comisaría de policía, que vaya y comente los hechos. ¿Por qué? Porque es un plus, una credibilidad más. La comisaría de policía va a pasar un filtro si lo que se está diciendo, la denuncia es real o no. Entonces, claro, si acompaña a un testigo, pues mucho mejor. Claro. También, si la denuncia es por maltrato físico, hay que acompañar el parte de lesiones del hospital en donde conste dicha agresión. Y si el maltrato es verbal, es decir, amenazas, coacciones, es un poquitín más complicado, pero no imposible. Se presenta una grabación junto a la denuncia y ya tienes la prueba ahí mismo. También se puede denunciar en los juzgados, pero la verdad es que nosotros recomendamos más en la comisaría de policía. ¿Por qué? Porque es más eficaz. Tú denuncias y prácticamente en el 99% de los casos la policía detiene al agresor, automáticamente. Pues claro, por eso nosotros recomendamos que se haga la denuncia en la policía. Claro, pues a eso iba ahora, Cecilia. ¿Qué consecuencias tiene una denuncia por maltrato? Claro, cuando tú denuncias y ratificas esta denuncia en la comisaría de policía, pues proceden a detener al agresor automáticamente, como te he contado, y tiene que pasar a disposición judicial en el plazo de 72 horas. ¿Qué pasa? Que en la práctica puede estar más o menos tiempo, no más de 72, pero sí que o menos o hasta 72. Sí. Por ejemplo, si se le detiene el lunes por la mañana, ¿qué pasaría? Que pasa a disposición judicial al día siguiente. Pero si lo detienen el lunes por la tarde, por ejemplo, ya no da tiempo a hacer todas las averiguaciones pertinentes, por tanto pasaría a disposición judicial a los 2 días, o sea, está 2 días en el calabozo. Si se le detiene un viernes por la tarde, es muy probable que pase a disposición judicial el lunes, porque no va a dar tiempo a hacer las averiguaciones. Claro. Está el fin de semana. En estos casos es frecuente, o al menos se le ofrece a la mujer la posibilidad de solicitar una orden de alejamiento. ¿En qué consiste? Bueno, la orden de alejamiento ya se está solicitando en la comisaría de policía, porque cuando tú pones la denuncia ante la comisaría de policía, ya lo que están haciendo es, al detenerlo, ya están separándote al agresor de la víctima. ¿Qué sucede? Que luego, más adelante, el juez dictará una orden de alejamiento en la que va a suponer un alejamiento del agresor hacia la víctima de al menos 500 metros aproximadamente, y bueno, tendrá vigor 1 año o 2 esta medida. ¿Qué pasa? Que mucha gente al día siguiente se reconcilia y no se dan cuenta de lo grave que es esto, porque ya si tiene una orden de alejamiento puede entrar en prisión. ¿Por qué? Porque ya se han cometido 2 delitos, el primero, que es el delito de maltrato, y el segundo, que es el incumplimiento de esta orden de alejamiento. Entonces la gente no entiende la repercusión que tiene incumplir esta orden de alejamiento, y bueno, lo queríamos dejar un poquito más claro aquí en este programa. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de una denuncia en el proceso de divorcio? Imagínate que hay un proceso de divorcio que está comenzando o que va a comenzar y que en ese momento se produce un episodio de maltrato y una denuncia por maltrato. Sí, bueno, decirte que actualmente el Gobierno ha dado unas medidas más favorables para la mujer maltratada. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, si la mujer denuncia, en el plazo prácticamente de 24 horas obtiene el divorcio, la custodia de los niños y el uso de la vivienda conyugal. ¿Qué sucede? Que en la práctica, pues muchas mujeres que realmente no son maltratadas
ponen una denuncia por maltrato para obtener todas estas ventajas que pone la ley. Desgraciadamente sí que ocurre, hay veces que ocurre la violencia real y otras veces es ficticia y simplemente lo que se pretende es conseguir estas medidas que se dan automáticamente al día siguiente, son 24 horas ya las tienes. Bueno, la verdad es que sin comprobar, sin comprobaciones, sin esperar a que se demuestre si bueno, hacen las averiguaciones pertinentes, pero claro, ya se decretan estas medidas. Tremendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cecilia. No, gracias a ti. Continuamos y lo vamos a hacer quizá complicando un poco más este proceso del que estamos hablando, cuando hay niños de por medio en un divorcio y hay una petición de custodia. Lo vamos a hacer con Asunción Valero, abogada de este despacho. ¿Qué tal, Buenas noches, Asunción? Muy bien. Bueno, ¿afecta la petición realmente de custodia compartida si existe un procedimiento de maltrato? Sí que afecta de lleno. Tenemos en la Comunidad Valenciana la ley de custodia compartida, eso ya lo sabemos. Y afecta, o sea, totalmente, porque además esta ley dice que no se aplicará la misma cuando existe un caso de maltrato, de violencia de género. Yo creo que es por razones obvias. Claro. Estamos hablando, Anabel, no solamente de maltrato físico, sino que también pues, agresiones verbales, amenazas. Si nos encontramos con esto, obviamente el maltratador va a prescindir de la custodia de sus hijos. O sea, ya no se va a otorgar la ley de custodia compartida, aunque se esté otorgando aquí en la Comunidad Valenciana y tengamos esta ley que opera en nuestra comunidad. Hablando un poquito de la custodia compartida, vamos a centrarnos un poco en esto, ya hemos dejado claro que efectivamente afecta y que por lo tanto no va a tener lugar. La custodia compartida, para que los espectadores también lo sepan un poco, no solamente se puede pedir cuando alguien se está divorciando ahora, sino que si ya tienes un divorcio, pues, por ejemplo de hace años, tú puedes solicitar la custodia compartida de tus hijos. De hecho, el juzgado de Alicante lo están otorgando, normalmente lo otorgan. Suelen ser de 3 meses el padre y 3 meses la madre, aunque bueno, esto puede variar. Es un poco difícil que lo concedan cuando hay un menor de 5 años, es más difícil que desde la compartida. Y bueno, en general, nosotros la verdad es que en el despacho hemos tramitado asuntos de este tipo, tenemos bastante experiencia en la cuestión. A nuestro despacho acuden tanto hombres como mujeres que lo solicitan, cada vez más hombres, eso es verdad. Claro. Y animamos a la gente bueno, pues que acuda y que van a recibir información en este sentido si lo tienen en mente la solicitud. Y sobre todo eso, dejar claro que no solamente es para los nuevos divorcios, sino que lo puedes solicitar en cualquier momento. Sí, sí, se puede modificar el régimen que hayan tenido vigente durante los años que lleven divorciados, pero se puede modificar en este momento y acceder a una custodia compartida, que ha sido el sueño de muchos padres durante mucho tiempo. Exacto. Y ahora es de hecho, posible. Muchos padres lo que están haciendo es eso. Claro. Bueno, aparte, también es verdad que muchos de ellos también lo que quieren conseguir es suprimir la pensión alimenticia. Nos encontramos de todo. En la práctica una cosa es la ley y lo que está escrito y otra cosa es la vida, ¿no? Como decimos nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo al tema de maltrato y hablando de hombres, ¿hay hombres maltratados por sus mujeres? ¿Os habéis encontrado con casos a la inversa un poco, que sea el hombre la parte maltratada y el procedimiento en este caso es el mismo? Bueno, para empezar, es difícil encontrar a un hombre maltratado por una mujer. Si hablamos de agresiones físicas, estos son casos muy aislados, muy puntuales, es bastante complicado. Hablaríamos pues, de agresiones verbales, maltrato psicológico, algún tipo de amenaza, algún caso muy concreto de alguna mujer que se ha sentido abandonada y ha hecho ha tenido esta actitud. Yo creo que es difícil. Yo pienso que las mujeres somos más fuertes, somos más fuertes psicológicamente para afrontar algún tipo de ruptura o de abandono. El procedimiento no tiene nada que ver. Antes lo ha comentado mi compañera Cecilia. El procedimiento no tiene nada que ver porque, de hecho, los juzgados que tramitan la violencia de género se llaman juzgados de violencia de género contra la mujer, o sea, frente a la mujer. Por lo tanto, no atienden casos de hombres maltratados. El hombre en este caso tendría que acudir a un juzgado de instrucción, formular una denuncia, también se le va a conceder, por ejemplo, una orden de alejamiento, lo que pasa es que el trámite es un poquito más lento. Claro, esta nueva ley de violencia de género lo que ha pretendido es un poco proteger mucho más a la mujer, que como decimos, o sea, realmente en la práctica es más vulnerable, obviamente. Claro. ¿Hay algún precedente en el Tribunal Constitucional sobre este asunto? Sí, pues precisamente el Tribunal Constitucional, Anabel, en mayo del 2008 se pronunció en este sentido. La nueva ley de violencia de género tuvo lugar en el 2005. Bueno, en fin, se promovieron recursos de constitucionalidad, etcétera, y una sentencia en 2008 del Tribunal Constitucional avaló esta ley.
esta ley modificaba el artículo del Código Penal que regulaba esto, y lo que viene a decir prácticamente es lo que hemos comentado, que si el agresor es un hombre, la pena es mayor a cuando la misma agresión la comete una mujer. Lo motiva con unas razones que, bueno, que son opinables y por supuesto cada persona puede tener su opinión al respecto, pero realmente es así y hoy en día funciona de esta forma. Muy bien, Asunción, muchísimas gracias, como siempre. Pues seguimos y lo hacemos con Victoria Yarmoluk, abogada de este despacho, y a mí me gustaría, Victoria, buenas noches, Anabel, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Me gustaría que nos contaras un poquito si hay diferencia entre el número de mujeres maltratadas españolas y extranjeras en España. Aquí en Alicante hay una diversidad enorme. ¿Qué ocurre también aquí? Exacto, Alicante es una ciudad bastante internacional. Sí, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas dicen que, bueno, en proporción, ¿no? Porque la población extranjera en España es sobre un 12%. En proporción hay muchísimo porcentaje de denuncias de víctimas maltratadas, ¿no? Extranjeras, entre 30 y 40%. ¿Por qué? Lo que estamos también observando en el despacho, ¿no? Que acuden muchas mujeres extranjeras de todo tipo, Anabel. Sí. Inglesas, francesas, de países nórdicos, mujeres árabes, y lo que observan aquí en España, pues que pueden denunciar con muchísima facilidad y que además esta ley integral, que también se llama integral, ¿no? De violencia de género, pues lo que pretende es amparar y proteger a la mujer de una manera extraordinaria, sí que es cierto. Lo que también estamos observando es que también, por ejemplo, estas mujeres denuncian cualquier agresión o incluso amenazas, agresiones verbales, pero como para ellas todavía existen culturas donde el maltrato todavía está bastante más asentado que en España, pues estas mujeres luego vuelven a convivir con sus parejas, que también presenta un problema. Claro, Hemos tenido también casos, fíjate, de hombres que han sido denunciados, que luego tienen una orden de alejamiento, pero que luego las mujeres vuelven a convivir con ellos. Estos hombres acuden aquí y preguntan ¿qué hago? Porque claro, puedo quebrantar esta medida, esta orden de alejamiento y ya ingresar en prisión. O sea, es una cuestión bastante complicada que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Nosotros intentamos también pues, aconsejar a los hombres, a las mujeres, desde cualquier perspectiva, ¿no? De mujer maltratada o de hombre denunciado, a veces con razones, otras veces no. La ley en sí también otorga pues, muchos derechos. En el caso de sentencia condenatoria, las extranjeras pueden regularizar su situación. Si tienen una sentencia condenatoria, pues pueden pedir el permiso de residencia o prorrogar el que tienen, ¿no? No tienen que perderlo por el hecho de separación. Y luego la ley también prevé muchos derechos genéricos, digamos, a todas las mujeres de carácter económico, renta activa de inserción, incentivos a las empresas españolas que contraten a las víctimas de violencia de género, acceso mucho más simplificado a la vivienda protegida, el derecho a la escolarización de niños inmediata, en fin, toda una serie de ventajas que sí que esta ley pretende proteger a la mujer, ¿no? Que también es un trabajo, yo creo que es una pretensión, bueno, pues si es el caso de una mujer maltratada, hay muchos supuestos que le ayudarán a salir adelante, ¿no? de esta situación. Victoria, con respecto a las denuncias falsas, ¿es cierto que hay tantas? Anabel, es una cuestión bastante complicada de contestar. Yo no diría ni que sí ni que no, porque sí que hay denuncias falsas, pero también, a ver, hay sentencias absolutorias que absuelven al hombre supuesto maltratador, ¿no? Pero esto no significa que la denuncia haya sido falsa. ¿Por qué? Porque las mujeres que denuncian estos hechos, primero tengamos en cuenta que estos hechos ocurren en la intimidad del hogar. No hay testigos muchas veces, no hay posibilidad de grabar, por ejemplo, las amenazas o cualquier pues, supuesto, ¿no? de agresión. Entonces la mujer acude una noche a la policía, lo denuncia, al día siguiente tiene que declarar y no lo hace bien, normalmente, si no tiene la ayuda del abogado. ¿Por qué? Porque es normal, somos humanos, ¿no? Ha sido tu pareja durante muchos años, tienes que declarar contra él. Es normal que se te olviden cosas, que confundas detalles, y en estos casos es muy difícil convencer al juez que este hombre es un maltratador. Es muy difícil porque a lo mejor no hay pruebas contundentes que digan sí, esto ocurrió en tal sitio, en tal hora y nos prueba, ¿no? que este hombre es un maltratador. Es muy importante tener el asesoramiento de un abogado para la denuncia, para el mismo momento que tú tienes que ir a denunciar un hecho de agresión,
y al día siguiente declarar. Es muy importante porque la declaración tiene que ser fehaciente, tiene que ser clara, precisa, firme, para convencer al juez que esto es lo que pasó, ¿no? Porque ya te digo, hay muchos supuestos, es muy difícil probarlo. Entonces, si no lo haces bien, si hay cosas que no cuadran, si hay menores y el fiscal tampoco lo ve claro, al final absuelven al hombre. Pero ya te digo, es importante tenerlo en cuenta porque sí que a lo mejor sale a la prensa muchas denuncias falsas, que la ley permite a las mujeres abusar, ¿no?, de esta situación. Que puede ser así, pero puede ser que no, porque las mujeres, ya te digo, se encuentran en una situación, la mujer verdaderamente maltratada se encuentra en una situación de desamparo, de no saber cómo actuar, de a lo mejor, pues eso, no tener la ayuda de abogado y de hacer cosas, pues bueno, intentando hacerlas bien, pero es difícil que llegue a este fin si no hay pruebas, si no hay asesoramiento de abogados. Muy bien, nos queda claro, Victoria, muchísimas gracias. A ti, Anabel, gracias. Como siempre, cerraremos el tema con Pedro Beltrán, que es el abogado que dirige este despacho y además el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho una vez más. Bueno, vamos a ir a la parte más práctica de esta cuestión. Si una mujer viene a tu despacho y te dice que se quiere divorciar, que cuál es el procedimiento más sencillo para hacerlo y más rápido, ¿qué le recomendarías? Le recomendaría acudir al procedimiento especial de la Ley de Violencia de Género, porque cuando hablamos de maltrato, esta ley incluye otras situaciones que no podemos definir exactamente como maltrato. Evidentemente, si es una mujer maltratada, pues está claramente acogida. Pero si no es una mujer maltratada, pero ha habido alguna discusión doméstica, discusiones domésticas previas, en general hay. Es lo habitual, la pareja que diga que no discute nunca. Sí, pero hay gente muy educada que no se insulta, aunque discuta. Sí, eso es también correcto y es cierto, pero la cuestión es que la ley de maltrato acoge situaciones de amenazas, coacciones, que cuando hablamos de amenazas y coacciones suena como algo muy fuerte, pero en general una discusión elevando el tono ya entraría dentro de la ley de maltrato. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que recomendaría a la mujer que hiciera? Pues le recomendaría que grabara la conversación, le recomendaría que hiciera todo lo posible para que pudiera tener una grabación bonita que presentar después en el juzgado. ¿Por qué? Porque la diferencia es abismal. Se consigue el divorcio en 24 horas. 24 horas es exactamente 24 horas porque se presenta la denuncia. Si no son 24 pueden ser 48, pero durante esas 48 su ex marido, o va a pasar de ser ex marido, ha estado encerrado en el calabozo. En una denuncia por maltrato no hay custodia compartida ya. En estos momentos la custodia compartida, como muy bien explicaba mi compañera Asun, está vigente en la Comunidad Valenciana. Si tú consigues llevar el partido, la disputa, al juzgado de violencia contra la mujer, que se llama así, no es juzgado de violencia de género, sino juzgado de violencia contra la mujer, pues estás jugando ya en un campo muy favorable. No vas a tener custodia compartida y la estadística demuestra que en el 99% de los casos disputados en ese terreno se va a dar la custodia exclusiva a la mujer. Vas a tener el procedimiento mucho más rápido y mucho más ágil porque vas a tener ese divorcio, en 24 o 48 horas ya tienes las medidas de divorcio. No se va a celebrar siquiera juicio porque esas medidas se hacen sin juicio, por paradójico que esto parezca, esas medidas se hacen con una simple actuación en los juzgados de instrucción donde declara la mujer, declaran algunos testigos, pero no es propiamente un juicio, no es en unidad de acto, todos, en fin, no es un juicio, son simplemente unas declaraciones. La diferencia no es de matiz, la diferencia es muy importante en cuanto a la forma. Va a conseguir esas medidas y va a conseguir la pensión alimenticia para los hijos, va a conseguir el abandono del domicilio inmediato, porque, bueno, es que ya le han abandonado, ya le han expulsado del domicilio, ya no está en el domicilio, está en el calabozo y no va a poder volver a la casa salvo para recoger sus pertenencias y custodiado por la policía. Y sobre todo, pues va a conseguir lo que en definitiva estaba buscando, el divorcio. Por tanto, si tú me preguntas ¿qué le recomendarías a la mujer? Pues le recomendaría que hiciera todo lo posible por situarse en este terreno de la ley.
Para mí la ley es desproporcionada e injusta porque está amparando situaciones que no son realmente maltrato. Me parece excelente que a un maltratador pues se le trate lo más posible, creo que las penas deberían ser lo más altas todavía que están ahora. Eso me parece una medida excelente y muy acertada. Lo que ocurre es que la ley está tratando como iguales situaciones que son desiguales. No es lo mismo un maltrato físico que un insulto. Es verdad que está muy mal insultar, por supuesto, pero no es igual una cosa que otra. Claro, porque tú me estás diciendo, Pedro, que con tener una grabación en la que tu marido te levanta la voz es suficiente para quedarte con todo, quedarte con los hijos, conseguir ese divorcio en 24 horas, sí. Y eso es muy injusto para el hombre. Vamos, en ese caso algo falla, ¿no? Si eso es así, algo está fallando en el sistema. Bueno, la ley es injusta porque el maltrato de una mujer con respecto a un hombre no se trata igual y no está claro que los hombres tengan más armas para maltratar psicológicamente a las mujeres. El hombre está claro que es más fuerte físicamente, bien, salvo algunos casos, en general los hombres son más fuertes físicamente, pero más fuertes psicológicamente no. Y que tengan más armas psicológicamente los hombres, a mí se me ocurren unas cuantas de las mujeres con respecto a los hombres, no es tampoco el caso denunciarlas aquí, pero en fin, me viene a la cabeza y creo que a muchos telespectadores pensarán ahora en si las mujeres tienen más armas psicológicas o no. Lo que está claro es que es una ley que es excesiva, es desproporcionada, pero ahí está, las mujeres tienen ese arma y por tanto, como abogados, tenemos la obligación de ilustrarles sobre esa posibilidad que utilizan mucho las mujeres extranjeras y que algunas españolas no quieren entrar en ello. ¿Por qué? Pues porque no les parece bien que su marido vaya a ir al calabozo, porque piensan que luego los hijos que puedan decir, pero las extranjeras lo están utilizando muchísimo y en mi experiencia práctica personal de este despacho encuentro que he recomendado esa vía a mujeres españolas y me han dicho que no, y he recomendado la vía a mujeres extranjeras, no necesariamente de países económicamente de economía peor que la española, y sí han entrado en muchísimos casos y hemos obtenido nosotros aquí y en otros muchos despachos, no solo este, por supuesto, excelentes resultados para las mujeres que quieren un divorcio rápido, que quieren quitarse a su marido de en medio por las razones que sean. Simplemente creo que la obligación del abogado es informar de todos los recursos que da la ley, de todas las posibilidades que una mujer tiene para divorciarse. Luego la mujer decidirá si se acoge a ese camino o no. Sí, pero esto sería un poco una trampa, ¿no? Tender una trampa al marido en este caso. Porque todas sabemos cómo, bueno, pues suscitar esa... y más cuando hay un divorcio en marcha o ya una intención de divorciarse, pues yo creo que es fácil hacer saltar la chispa para que la otra persona diga o haga algo que podamos nosotros luego escenificar, pero en definitiva no deja de ser una farsa montada para... excesivas las palabras farsa o trampa. Un divorcio es una guerra. Fines económicos en el... ¿Has visto la película La Guerra de los Rose, sí, por ejemplo? Sí, pues sí, hay varias más. Pero un divorcio es una guerra. Dentro de la guerra cada uno utiliza las armas que tiene y dentro de esa guerra las mujeres tienen un arma especial que les ha dado la legislación española. ¿Y no hay divorcios? Imagino que habrá divorcios también que sean pacíficos. Por donde supuesto, hay divorcios de mutuo acuerdo. Se respeten, lo que ocurre es que normalmente a un abogado se puede ir para un divorcio de mutuo acuerdo, por supuesto, pero si, insisto, si alguien va a un abogado y le pregunta ¿qué armas tengo para divorciarme de mi marido? ¿O he oído hablar de la ley de violencia? ¿Cómo funciona esto? Nuestra obligación es ilustrar sobre las posibilidades que hay, igual que tenemos obligación de defender a criminales. En fin, se puede ilustrar y luego la mujer decidirá si quiere hacerlo de otra manera. Por supuesto que hay divorcios pacíficos, lo ideal es que el divorcio sea de mutuo acuerdo. Lo maravilloso es que no haya casi siquiera que acudir a un abogado. De hecho, ahora el gobierno va a aprobar que los divorcios de mutuo acuerdo sean notariales, con lo cual los abogados quedan totalmente excluidos. Eso sería lo ideal, pero los abogados, no está bien decirlo, pero vivimos del conflicto. Si todos cumpliéramos nuestras obligaciones, si todos pagáramos nuestras deudas, si nadie se divorciara, si no hubiera accidentes de tráfico, los abogados no existiríamos. No harían falta los abogados.
Está claro, Pedro, la verdad es que sí. Bien, pues nos ha quedado clarísima esta parte que hemos visto contigo, que versaba pues sobre cuál sería el consejo a una mujer que quiere divorciarse, que quiere hacerlo rápido y en este caso, después de hablar contigo, que quiere además quedarse con todo. Nos ha quedado... Eso es legítimo, es legítimo. Sí. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Una semana más, nos vemos dentro de exactamente 14 días. Gracias a ti, Información TV, muchas gracias. Señores, nos vemos dentro de 2 semanitas aquí de nuevo en el despacho de Pedro Beltrán para seguir hablando de cuestiones jurídicas. Gracias por habernos acompañado y esperamos haberles servido de ayuda. Hasta pronto.